Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Un programa hecho por artistas argentinos a favor de la vida. Artistas argentinos a favor de la vida. Yo canto sí a la vida. Yo canto sí a la vida. Tu amor me trajo alegría. Yo Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Yo canto sí Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Sintoniza Vida. Hola a todos, mi nombre es Silvina Cerini y les doy las gracias por acompañarnos en Sintoniza Vida. Como en cada programa queremos acercarles la mayor información posible desde las distintas disciplinas y para esta oportunidad tuvimos el honor de entrevistar al doctor Fernando Cecín, quien nos va a aportar desde la medicina las consecuencias físicas que puede tener un aborto. Él, además de ejercer varias ramas de la medicina, se ha comprometido con la defensa de la vida de una manera muy particular. El doctor fue uno de los oradores que expuso en el año 2018 en el debate del aborto en Cámara de Diputados y Senadores, trayéndonos estadísticas oficiales que comprobaban las mentiras abortistas, incluso de otros profesionales de la salud. También tuvo la oportunidad de participar en distintos programas televisivos para darle voz al niño por nacer. Los dejamos con nuestra compañera Valeria Rizzo y el doctor Fernando Cecín para escuchar esta interesantísima entrevista. ¿Sabés algo? No estás sola. Ante un embarazo inesperado, podemos ayudarte. Llámanos al 0800-333-1148. Línea gratuita. Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado. Sintoniza Vida. Se vuelve a comenzar y nunca es tarde para volver a mirar con nuevos ojos las ciudades, que el cuidarnos es cuidar, otra forma de abrazar y valioso más el dar que no soltar. Nuestras manos y banderas desde adentro de las casas, corazones que pelean una guerra desigual. Un aplauso traerá esa calma que nos da la libertad. No estamos solos ni lejos de todo, afuera no es el modo, así luchamos codo a codo. Esto pronto pasará, la costumbre quedará y el amor es lo que hoy nos salvará. No estamos solos ni lejos de todo, afuera no es el modo, así luchamos codo a codo. Esto pronto pasará, la costumbre quedará y el amor es lo que hoy nos salvará. Vuelve a comenzar y nunca es tarde. No te juzgues, no te culpes, ya vas a despertar. Mi Argentina, un aplauso a la salud y su escuadrón de luz. Pronto pasará.
Hola a todos queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Sintonizá Vida. Hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Fernando Cecín, un gran luchador por la vida que pertenece al grupo Médicos por la Vida, que ha participado de muchas marchas, cruzadas de oración junto a su familia para defender la vida del niño por nacer. Bienvenido, doctor Fernando Cecín, le agradecemos por el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Para comenzar queríamos que se presentara, así toda la audiencia lo puede conocer y nos cuente cuántos años hace que se dedica a la medicina y en cuáles ramas se ha especializado. Muchas gracias, Valeria, por la invitación. Yo me gradué de médico en el año 1992 y a partir de ahí hice 5 años de cirugía general, 3 años de urología. Luego estuve en el exterior 3 años haciendo un posgrado en oncología urológica y luego, volví a la Argentina, con lo cual, como verás, ya llevo 29 años de médico. Una larga carrera con mucha formación. Lo felicito, doctor. Ahora introduciéndonos en el tema que nos convoca, el de la gestación. Desde la medicina, cuéntenos en qué momento comienza la vida humana, ya que después de tantas exposiciones en el debate del aborto, incluso de médicos, dicen desde la semana 12, algunos desde la semana 14, y cada uno menciona diferentes etapas de la gestación. Pero en definitiva, desde la ciencia y desde la medicina, por supuesto, ¿en qué momento comienza la vida humana? No hay ninguna duda que la vida comienza en el momento de la concepción, en el momento en el cual el espermatozoide se fusiona con el óvulo y a partir de ahí se genera una nueva vida. Ese ser humano tiene un ADN nuevo, un ADN que es distinto al de sus padres, a las personas que lo engendraron. Y si vos te fijás desde el otro lado, es decir, la gente que niega el comienzo de la vida en la concepción, no termina de ponerse de acuerdo en qué momento ocurre, es decir, justamente ¿por qué? Porque van en contra de lo que dice la ciencia. En otras palabras, si vos decís, en algunos países el aborto es legal hasta la semana 12, me imagino que entonces será porque la vida comienza en la semana 13. En aquellos países donde el aborto es legal hasta la semana 24 es porque la vida comienza en la semana 25. El estado de Nueva York ahora dice, no, la vida comienza cuando el chico nace. Ahora en Perú, que están tratando de meter el aborto por la ventana, salió una militante del aborto a decir, la vida comienza en tanto y en cuanto la madre decida que ese bebé es deseado. Realmente un verdadero disparate que justamente va en contra de todo lo que viene investigando la ciencia ya hace más de 50 años. Gracias, doctor, por la claridad, porque si bien muchos sabemos que la vida comienza desde la concepción, con tantas posturas, inclusive de médicos, han generado en la gente mucha confusión sobre este punto en particular. Doctor, le quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un aborto que se realiza en forma quirúrgica y un aborto que se receta bajo el misoprostol? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias que puede sufrir la paciente bajo estas dos formas de prácticas? Tu pregunta es excelente porque conceptualmente, así uno mate un bebé en la primera semana de vida, en la 5ª semana, en la semana 9, en el tercer trimestre, siempre está matando un mismo ser humano. Típicamente el misoprostol es una medicación que se usa para exterminar al niño durante el primer trimestre del embarazo y puede traer múltiples complicaciones. Fundamentalmente el sangrado, por supuesto que da unos dolores tremendos por las contracciones uterinas que provoca, pero lo que termina habitualmente internando, complicando a las madres que matan a su bebé con el misoprostol, tiene que ver con el sangrado profuso. Ese sangrado hace que las madres tengan que eventualmente ir a una institución médica, posiblemente recibir transfusiones de sangre, etc. Por supuesto, todas las complicaciones del sangrado, como es pérdida de la presión,
síncope, mareos, vértigos, pérdida de la conciencia, etc. Asimismo, el misoprostol puede provocar infecciones severas, especialmente cuando los restos del bebé no son eliminados del útero, y entonces pueden infectarse y también tener complicaciones graves, necesidad de internación, antibióticos, y lamentablemente en algunas circunstancias terminar con la vida de la madre, como ocurrió recientemente en esa militante del Partido Radical en la provincia de Mendoza, que murió, pareciera ser, por una infección severa dentro del marco de un aborto legal. Después, otras complicaciones graves pueden ser vinculadas con lo que es el estallido del útero, la ruptura uterina, casos que ha ocurrido en el año 2018 en una madre en Rosario. Esa madre salvó su vida de milagro, terminó internada en terapia intensiva, por supuesto hubo que operarla, quitarle el útero de urgencia, pero estuvo internada en terapia intensiva, transfusiones, antibióticos, una complicación muy muy severa que por supuesto le quitó una cama de terapia intensiva a una persona que realmente tenía una verdadera enfermedad. Recordar que el embarazo no es ninguna enfermedad y no tiene por qué tener este tipo de complicaciones. Puede tener otras complicaciones, pero no las que son vinculadas, o no tendría por qué cuando uno decide matar un hijo. Evidentemente está equivocando el camino, y eso efectivamente puede llevar a complicaciones graves y severas. Después, el aborto quirúrgico tiene todas las complicaciones de agredir el útero con una cánula, típicamente una cánula aspiración, o con un legrado. Eso puede dar lugar a, por supuesto, parecido a sangrados profusos, infecciones, perforaciones del útero por la cánula, pero es más raro, pero sí más frecuente con la cureta que se utiliza para extraer los pedazos del niño asesinado. Y por supuesto, ya sea en forma de comprimido o en forma quirúrgica, las secuelas psicológicas y psiquiátricas que deja son típicamente de por vida. Entre 7 y 8 de cada 10 madres que deciden matar a un niño, sea por el método que sea, es decir, con pastillas o por abortos quirúrgicos, desarrollan lo que se llama el trauma posaborto, que son toda una clase de síntomas psiquiátricos que comienzan desde la depresión, pasando por otra clase de trastornos y aumento de las consultas psiquiátricas, medicamentos, necesidad de psicofármacos, hasta llegar hasta intentos de suicidios y verdaderos suicidios que ocurren típicamente dentro de típicamente dentro de la primera década de haber matado a ese bebé. Entonces, lamentablemente, nada bueno sale de un aborto, sea con pastillas, sea con cirugía. El concepto es: siempre estamos matando un bebé inocente, siempre estamos terminando la vida de un ser humano. Y para que los más niños lo entiendan claramente, cuando uno termina un partido de fútbol, no importa si el partido termina al minuto 5, al minuto 10 o 10 minutos antes de partir, siempre uno está terminando el mismo partido de fútbol, y en este caso se está matando a un bebé inocente. Escuchaba las palabras que utilizaba y parecieran muy crudas, ¿no? Pero realmente el hecho en sí de abortar es muy crudo. Y si bien me parece fuerte la expresión, también le agradezco por otro lado que lo muestre tal cual es. Doctor Cecín, remontándonos al año 2018, donde usted expuso en Cámara de Senadores, ¿nos podría contar cómo llegó al Congreso en principio y recordarnos un poco su exposición sobre las muertes maternas? Mi llegada a la presentación en la Cámara de Diputados vino a partir de la invitación de algún asesor de alguno de los diputados, que ahora la verdad que no me acuerdo exactamente quién, porque acordate que en aquel momento eran, si mal no recuerdo, eran 3 representantes o 3 oradores por cada diputado. Ahora en senadores fue distinto, porque en senadores se permitía un orador por cada senador, de manera que el número de presentadores era mucho menor. Y nosotros veníamos en conversaciones con distintos asesores y con distintos senadores. El que me pidió que presentara en representación de él
fue el senador Juan Carlos Marino de La Pampa. Así que mi llegada a la presentación de senadores fue a través del senador Marino. Y con respecto a la mortalidad materna, históricamente las famosas mentiras que se esgrimen en derredor del aborto, uno de ellos siempre históricamente fue que las complicaciones del aborto eran la primera causa de mortalidad materna en la Argentina, y eso demostramos que claramente es una mentira grande como una casa. Hemos revisado los datos del Ministerio Abortista de Salud los últimos por lo menos 10, 15 años, y lo que está claramente establecido es que la mortalidad materna en distintas circunstancias de aborto, no necesariamente aborto provocado. Cuando digo distintas circunstancias de aborto, pueden ser abortos espontáneos o abortos por embarazos ectópicos o molas hidatidiformes, es decir, distintos escenarios de aborto, incluyendo el aborto provocado, es decir, es la tercera causa dentro de todas las causas generales de mortalidad materna. Por lejos, más de la mitad de las muertes en mujeres embarazadas, es decir, mortalidad materna, son lo que llaman las causas directas, que son las causas que están directamente vinculadas con el embarazo en sí, que típicamente son infecciones, o son lo que se llaman eclampsias, que son situaciones de hipertensión, insuficiencia renal, etc. Después están lo que se llaman las causas indirectas, que son aquellas enfermedades con las que la madre llega, con las que la madre tiene antes de embarazarse, lo cual la pone en una situación de embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias. Y esas se llevan aproximadamente un 35% del resto de lo que quedan de las causas de mortalidad materna. Y aproximadamente un 9 y un 10%, es decir, en tercer lugar, aparecen el aborto, insisto, incluyendo aborto provocado y aborto no provocado, como causa de mortalidad materna. Entonces, es la famosa mentira que la cual se esgrime, que el aborto es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina. Esto quedó, esta mentira quedó totalmente desechada, pero no porque hayamos demostrado cosas mágicas, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue describir los datos del Ministerio Abortista, del Ministerio Genocida de Salud. Alguien ha golpeado el corazón de mi mamá y el dolor ha confundido su voluntad. Ella piensa que yo soy ese problema y que el derecho de mi vida con su vida acabará. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame latir. Muchos te rechazan porque ahora estoy contigo, pero yo nunca lo haría, porque si te necesito, hoy mi vida está en tus manos. Soy pequeño y no sé hablar, y aunque decidas rechazarme, yo
siempre te voy a amar. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame latir, déjame latir, déjame latir. Gracias, doctor, por haber sido voz de aquellos datos que obviamente gran parte de la población argentina desconocíamos por completo. En esta entrevista queríamos aprovechar su presencia para realizarle preguntas referidas a la ciencia y a la medicina. Así que no queríamos dejar de preguntarle sobre lo que dice la ley de aborto, sobre la objeción de conciencia y las causas que pueden romper, entre comillas, con esta objeción, en donde terminarían perjudicando a los profesionales de la medicina que desean practicar esta objeción de conciencia. Lamentablemente, de acuerdo a lo que hemos podido entender de esta nueva ley genocida, es que los médicos, si bien podemos ser objetores de conciencia, es una objeción de conciencia edulcorada, no es una verdadera objeción de conciencia, porque si bien podemos negarnos a matar un bebé argentino inocente, lo que no podemos hacer es dejar de ver cómo se la direcciona a esa madre hacia alguna otra persona que sí lo haga. Entonces, si alguien viene y dice, che, yo quiero matar a mi hijo, y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no lo hago, pero mira, te lo va a hacer acá el que está en el consultorio al lado. Entonces, directa o indirectamente, estamos siendo cómplices de ese genocidio. Eso no es una verdadera objeción de conciencia, eso no es un verdadero respeto a esa libertad consagrada en la Constitución Nacional. Entonces, definitivamente hay un verdadero avasallo y una violación nuevamente de la Constitución Nacional, no solamente el derecho a la vida, sino también el derecho a la libertad de objeción de conciencia. Qué terrible situación para algunos médicos, porque como bien dice, los transforma en cierta manera en cómplices de este aberrante hecho, ¿no? Doctor, ¿por qué piensa que hay médicos que están a favor del aborto y que en sus argumentos contradicen lo que ya está comprobado por la ciencia, como el momento que se inicia la vida humana, que es desde el momento de la concepción, ¿no? ¿Por qué existen, o por qué cree usted que existen este tipo de personas que van en contra de lo que ellos mismos estudiaron y se formaron, ¿no? A mi humilde entender, yo creo que acá se dan es una combinación de factores. Primero y fundamental, creo que hay un factor que es netamente económico y que hay gente que ve detrás del aborto una beta económica, una circunstancia de negocio, un beneficio personal. Entonces, admito que hay gente que antepone su bolsillo por sobre sus convicciones, por sobre sus valores, por sobre sus creencias. Entonces, el principal interés es netamente, te diría, económico. En segundo lugar, me da la situación que puede haber una situación de soberbia. A veces pueden haber médicos que en su condición de médicos piensan que los médicos salvamos vidas, y esto no es así. Nosotros no salvamos la vida de nadie,
nosotros no determinamos quién vive y quién muere, nosotros ayudamos, colaboramos. Después el paciente se salva o no se salva, le va mejor o le va peor, pero no es por determinación nuestra de ninguna manera. Entonces por ahí hay gente que en esa soberbia cree que puede determinar quién puede vivir o quién puede morir. También, sin duda, hay una situación de ignorancia, hay una situación de falta de conocimiento, falta de comprender, ignorancia de los datos. Hay gente que todavía sigue comprando que el aborto es la primera causa de muerte materna en la Argentina, como charlábamos hace un rato, o que es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad fértil, cuando de ninguna manera es así. Y dejan de lado, obviamente, la noción de que estamos matando a un bebé argentino inocente. Y por supuesto también hay un problema de tergiversación de valores. Lamentablemente la escala de valores, es decir, hay cosas que se traen de la casa, cosas que se traen de la cuna, cosas que se traen de la educación, de las familias, y bueno, lamentablemente puede haber gente que no tiene eso arraigado, y entonces anteponen sus intereses personales por sobre los intereses del bien común. Es decir, hay mucha gente que se posiciona a favor como a los efectos de escalar políticamente, a los efectos de escalar por ahí en carreras hospitalarias, por ahí se creen que son más cancheros porque tienen una actitud progresista, pero yo te diría, entre todas las causas, el principal factor es la beta del dinero, y es la beta de hacer dinero fácil a expensas de la muerte de bebés argentinos o no argentinos, digamos, de bebés inocentes. Muy claro, doctor. Supongo que como todos nosotros se ha sentido desilusionado tal vez con algún colega a quien apreciaba o aún aprecia, aunque no compartan quizás las mismas ideas o mejor dicho los mismos valores. Y quería preguntarle si se ha sentido atacado, digamos, por este punto en particular del tema del aborto, por algún colega suyo en algún momento de esta lucha, ¿no? De estos debates que se han dado desde el año 2018. Mira, ataques así por parte de los colegas en forma directa, te diría que no y de ninguna manera. Pero sí hemos tenido, yo por lo menos en lo personal, ataques, agresiones, te diría, desde las redes sociales, en algunos medios, incluso, bueno, ahora que están tan de moda lo que llaman las microagresiones, eso sí, de todo, incluso cuando íbamos a los medios, claramente los periodistas, en vez de ejercer una verdadera función o rol de periodista, digamos, se inclinaban la balanza hacia el lado opuesto. Entonces, claro, se generaba una situación hostil cuando hacíamos debates o cuando participamos en algunos programas, porque obviamente el periodista se sumaba al equipo pro aborto, digamos. Entonces eran como varios contra uno solo, o si éramos más de uno, siempre se trataba de generar una mayoría para generar el inconsciente colectivo que los proabortistas eran más que los pro vida. Y por supuesto sí, situaciones de discriminación, no hay ninguna duda. Me acuerdo, por ejemplo, haber ido a dar unas charlas a la provincia de La Pampa y que nos censuraron, es decir, hemos sufrido un verdadero ataque a la libertad de expresión. Es decir, yo iba a hablar en una universidad que se supone que es una casa de estudios plural, nacional y popular, y directamente nos prohibieron mi charla. Tuvimos que mudarnos y dar la charla en otro lado. Íbamos también a dar una charla en la Casa de Gobierno y también nos prohibieron dar la charla. Es decir, ese tipo de cuestiones. Hemos escrito un libro con otros colegas y hemos intentado publicarlo en diversas editoriales, y las editoriales te bajan el pulgar por el solo hecho de tener miedo a publicar
cuestiones vinculadas a la defensa de la vida. Qué sé yo, y yo diría que el paradigma más grande que hemos vivido en el ataque a los médicos ha sido el caso de Leandro Rodríguez Lastra en la ciudad de Chipoleti, y después, por supuesto, la doctora Paola Miers, Federico Bazán y Federico Antequeda en la provincia de San Juan. Es decir, el ataque a ellos, la persecución a ellos, la condena a Leandro, es un ataque certero, te diría, a todos los médicos de bien que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sí, está claro que la condena al doctor Rodríguez Lastra, a los médicos de San Juan y las censuras que usted tuvo que atravesar ya daban señales de todo lo que se venía. Doctor Cecín, en lo personal, ¿qué lo llevó a usted a comprometerse a este nivel con la vida? Porque no todos los médicos se involucran con la causa de la misma manera. ¿Qué le despierta a usted esta causa en particular? Y cuéntenos, si es posible, si en algunas de sus conferencias alguna vez alguien le compartió el impacto que provocó sus palabras. Te diría que uno de los principales responsables de mi participación más activa en la defensa de la vida, la familia, el niño por nacer, la madre vulnerable, es el señor Alejandro Geyer, que es la persona que organizaba en representación de Marcha por la Vida justamente las marchas y las manifestaciones más multitudinarias. Él en aquel momento, en el año 2018, tuvo la idea de juntar un grupo de médicos para que subieran al escenario al final de la marcha, y bueno, él me pidió que lo ayudara. Y bueno, yo en aquel momento, por supuesto, acepté su propuesta, y lentamente yo en aquel momento llamé a otros dos amigos míos, que eran los doctores Alejandro Nolasco y el doctor Luis Durán, y así empezamos a armar una cadena y todos empezamos a hacer llamados y levantar teléfonos. Y bueno, lentamente en el lapso de un mes y medio, juntamos casi 350 médicos, y en gran medida fueron los que inicialmente participaron. Más o menos fueron 160 personas, 160 profesionales de la salud los que participamos en la marcha del año 2018. Y en aquel momento nos dimos cuenta que había gente buenísima, que la mayoría de los médicos defendíamos la vida, la familia, valores. Y nos preguntábamos y nos decíamos nosotros mismos, ¿dónde estaban toda esta gente espectacular, recontra bien preparados, tipos destacados, la mayoría, cada uno en sus ramas, en sus áreas? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que éramos como ovejas prácticamente sin pastor y que necesitamos enuclearnos, organizarnos. Y bueno, a partir de ahí empezamos a armar grupos de trabajo, empezamos a estudiar el tema más a fondo, empezamos a hacer charlas entre nosotros, empezamos a hacer talleres. Realmente empezamos a investigar la problemática del aborto con mucha más profundidad, seriedad, rigurosidad, que fue lo que tendría que haber hecho el ministro de Salud, por supuesto. Y ahí empezamos a aprender, y lógicamente cuando empezamos a aprender empezamos ya a participar en debates ya en televisión, en las radios, y bueno, que después dio lugar a nuestra participación en el Congreso. Así que yo te diría que el involucramiento nació ahí, y después, lógicamente, digamos, de nada sirve ser un súper especialista, ser un profesor, ser un médico académico, ser una persona destacada de la medicina, de la investigación, si somos incapaces de defender lo más básico, y que es lo que juramos al momento de graduarnos, como es la defensa de la vida y la defensa del derecho a vivir, de la madre vulnerable y del niño por nacer. O sea, eso ya es una cuestión, te diría que es el ABC de nuestra profesión, es el quehacer diario de nuestra profesión. Entonces, obviamente no tiene ningún sentido mirar para otro lado, porque justamente acá se está avasallando el primer derecho humano. Y vuelvo a insistir, que es el leitmotiv de nuestra profesión, que es salvar toda vida. Es decir, toda vida
vale, ninguna vida vale más que otra, y la vida, por supuesto, demostrado por la ciencia, comienza en el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con respecto a la segunda pregunta, sí, alguna vez me ha pasado, y realmente, por supuesto, a uno le provoca satisfacción, de gente que se me ha acercado a decir, che, mirá, ¿sabes qué? Mi hija tenía ciertas dudas, no sabía si era verde, si era celeste, y después de escucharte a vos, de escuchar alguna charla, realmente entendió un poquitito más la temática y efectivamente ahora defiende los valores, defiende la madre, defiende la vida, defiende el niño por nacer. Ese tipo de cosas obviamente a uno lo llenan de satisfacción porque en alguna medida demuestran que ningún esfuerzo ha sido en vano y aunque podamos salvar una vida ya es importante, digamos. Entonces creo que en ese sentido uno por lo menos siente que ha colaborado, ha puesto un granito de arena en esta obra que es maravillosa y que es multitudinaria, digamos, todo. A ver, acá es tan importante la persona que debate, como la persona que marcha, como la persona que reparte volantes, como la persona que levanta un teléfono, como la persona que decide juntarse con 2 o 3 amigos y hacer una pancarta, digamos. Cada uno desde su lugar, cada uno de su rol. Hasta yo te diría más, creo que muchas veces nuestro rol de médico, justamente defender la vida, forma parte de nuestra profesión y es nuestra vocación, pero hay mucha gente que sin ser médico, sin ser profesional de la salud, ha demostrado tener una vocación espectacular y también tienen que tener un crédito fantástico, y así se han creado muchos grupos, los abogados por la vida, los economistas por la vida, los artistas por la vida, qué sé yo, las abuelas por la vida, en fin, todo un grupo enorme de gente que realmente aporta desde su lugar. ¿Qué te pasó, Argentina? ¿Salió la ley? Sí, y duele mucho, lo sabemos, pero mucho más duele, porque no perdió un pañuelo celeste, no perdió un punto de vista o lo que piensa la religión. Hoy perdió la vida del más inocente, y con ello también la de la mujer, y la de todo un país. Pero ahora nos van a escuchar más que nunca, porque no es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir peleando, más cerca de la mujer, más cerca de los niños por nacer. Ahí estaremos, dar vuelta a esta ley y que ganen las 2 vidas. Ese es nuestro nuevo desafío. Gracias, doctor, por compartir su participación en toda esta causa. Y como para ir cerrando ya en esta última pregunta, decirle qué mensaje le daría a alguna mujer que está pasando por una situación crítica en su vida y que está pensando en la posibilidad de abortar. Es importante entender 2 elementos de la estrategia de los que promueven la cultura del aborto, la cultura de la muerte. Número 1, el factor tiempo. Los abortistas saben muy bien que cuando una mujer está en situación de emoción, vamos a decir, emoción violenta, ella podría tomar la decisión de matar a ese niño en el corto plazo, pero si le dan tiempo para pensarlo, para meditarlo, existen más probabilidades que esa madre se arrepienta.
Por eso, como habrás visto, en la ley y en los proyectos de ley previos, se ponían un plazo de 5 días, 3 días, 7 días, no más de 10 días para llevar adelante el asesinato del bebé. ¿Por qué? Justamente porque el tiempo en realidad es un aliado del bebé, mientras que lo contrario, es decir, más rápido se hace, no le dan tiempo a esa madre para pensar, para reflexionar, para meditar, y entonces lógicamente hay más probabilidad que maten a ese niño. En segundo lugar, es clave hacer entender a la madre qué es lo que lleva adentro. Y cuando me refiero a esto, también hago referencia a la estrategia justamente del abortismo, de, por ejemplo, prohibir que las madres se les suba el volumen de la ecografía para que escuchen los latidos cardíacos. Es decir, ¿por qué? Porque escuchar los latidos cardíacos ha demostrado que disminuye la tasa de abortos. Entonces, directamente no les permiten escuchar los latidos cardíacos para que justamente la madre no tome conciencia de qué es lo que está llevando adentro y justamente que su hijo, la evidencia más clara de esto tiene que ver con que disfrazan este tema de que la madre escuche los latidos de una situación de violencia. Es como que dice, no, es un acto de violencia que la madre escuche los latidos cardíacos, entonces se los baja, se les reduce el volumen. Yo creo que más que decirle a una madre vulnerable, lo más importante es escucharla. Y escucharla también significa empatizar con ella y sobre todas las cosas saber qué es lo que necesita y cuáles son las causas que la están llevando a cometer semejante acto. Es importante establecer y detectar cuál es su vulnerabilidad, si es un problema de dinero, si es un problema de violencia, si es un problema de aprietes, si es un problema de querer, no sé, desarrollar una vida o el trabajo, lo que sea, por ahí la persona es víctima de trata o abuso, o también puede ser una situación de ignorancia, digamos, de desconocer desde los métodos de concepción hasta saber justamente que lo que lleva es un niño, y no como también le quieren vender a las madres que lo que tienen es una bolsa de coágulos, un conjunto de células inertes, etcétera, todas esas cosas que les venden, justamente que les mienten para que las madres no tomen conciencia de que están llevando la vida de un ser humano. Cuando uno escucha a la gente que se dedica al rescate de estas mujeres o la que hace atención de madres luego de haber abortado, el 80-90% de esas madres que han abortado dicen que si las hubiesen escuchado o las hubiesen acompañado, no hubiesen matado a su hijo, no hubiesen cometido ese aborto. Por eso la clave es estar, escuchar, empatizar, acompañar. Si es posible, ver la posibilidad también de involucrar al varón, de involucrar al padre en la toma de decisiones, a ver si puede ser de ayuda, algún familiar, especialmente los padres, los abuelos, los tíos, a ayudar a recapacitar. Justamente por eso el abortismo y la ley pretende separar a los niños de los padres, porque saben que los padres van a bien aconsejar a sus hijos que no maten al bebé. Entonces, una de las estrategias es darle independencia en la toma de decisiones, justamente separándolo de sus padres. Y por supuesto también haciendo entender que una vez concebido al niño, que no lo mate, que si no lo quiere lo puede donar, no hay ningún problema, pero que una vez concebido no lo mate. Por supuesto que si todo fracasa también siempre queda la alternativa de que la persona comprenda también cuáles son los riesgos de matar a un niño. Hace poco hemos visto una militante del aborto y una militante del Partido Radical de Mendoza que murió por un aborto legal, aparentemente murió por una infección generalizada, luego de tomar el misoprostol. Entonces, cuando a la gente le venden y le dicen que esto es como tomar una aspirina y que lo único que van a tener son algunas contracciones y una pérdida de sangre, les están mintiendo. Es decir, el aborto tiene riesgos, tiene complicaciones y hasta incluso demostrado lamentablemente
puede llegar a terminar, obviamente, con la vida del hijo y también con la vida de la madre. Entonces, con esto tampoco se juega. Creo que la clave, bueno, insisto nuevamente, es el acompañamiento, y más que decirle cosas, yo creo que esas personas hay que escucharlas y acompañarlas. Muy claras sus palabras, doctor. Queremos agradecerle por toda la información que nos ha aportado en esta entrevista, por el tiempo que nos ha brindado, por su lucha, la cual compartimos al 100%, y esperamos tenerlo en otro momento para continuar dándole batalla a esta causa tan importante. Así que nosotros nos despedimos de parte de todos los artistas argentinos a favor de la vida que hacemos este programa. Le mandamos un abrazo enorme. El agradecido soy yo por todo lo que hacen, y no me quedan más que palabras de felicitaciones por todo el esfuerzo, especialmente los artistas que viven en un ámbito, te diría, de los más complicados, dado que hay muchos que lamentablemente saben que están matando a un ser humano, sin embargo prefieren anteponer sus anhelos personales de progresar, de figurar, de avanzar en su carrera artística por sobre sus valores. Así que realmente todo mi respeto, mi admiración y por supuesto un verdadero placer y honor haber estado con ustedes. Sucedió hace poco con uno de esos médicos que se niegan a aceptar la religión y por lógica la presencia de un ser supremo. Ya saben, el problema de siempre, la ciencia y lo divino. Esa mañana, aquel afamado cirujano platicaba con un niño al que iba a operar del corazón. Mañana te operaré, hijo. Voy a abrir tu corazoncito para curarlo, dijo el médico, mirando con seguridad y confianza a aquel niño. ¿Y encontrará usted a Jesús ahí, doctor?, preguntó el pequeño. La pregunta del niño sorprendió mucho a aquel cirujano, que fingió no escuchar la interrogante. Mira, voy a cortar una pared de tu corazón para ver el daño completo. El niño insistió. Pero cuando abra mi corazón, ¿va a encontrar a Jesús ahí, doctor? Los padres del niño se miraron y el doctor prosiguió. Mira, cuando haya visto todo el daño que tiene tu corazoncito, planearemos lo que sigue. El niño no se dio por vencido. Pero, ¿va a encontrar a Jesús en mi corazón, doctor? He leído la Biblia y dice que Jesús vive en nuestros corazones. Usted tiene que encontrarlo ahí, doctor. El cirujano no se dio por vencido y dijo: ¿sabes lo que voy a encontrar ahí, niño? Un músculo dañado, baja respuesta en glóbulos rojos, debilidad en las paredes y vasos, y después me daré cuenta si te puedo ayudar o no. Pero el niño tampoco se dio por vencido. Insisto, doctor, ¿encontrará a Jesús ahí también? Ese es su hogar. Él vive ahí. Está siempre conmigo. El cirujano no toleró más los comentarios de aquel niño y salió del cuarto. Enseguida se encerró en su oficina y procedió a grabar sus comentarios sobre el estudio que había hecho previamente. Aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva, sin probabilidades de trasplante, difícilmente curable. Terapia, analgésicos, reposo absoluto, pronóstico: muerte dentro del primer año. Al llegar a este punto, detuvo la grabadora. En tono de reclamo y elevando la vista al techo de su consultorio, expresó: ¿tienes algo más que decir? ¿Por qué le hiciste eso a él? Es un niño aún. Tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. Apenas comienza a vivir. ¿Por qué le haces esto?
escuchó una voz en lo más profundo de su alma. El niño, mi oveja, ya no pertenecerá a tu rebaño, porque él es mío y estará conmigo toda la eternidad. Aquí, en el cielo, no tendrá ningún dolor. Será confortado de una manera inimaginable para ti o para cualquiera. Sus padres se unirán un día a él y van a conocer la paz y la armonía unidos. En ese instante el cirujano comenzó a temblar y a llorar. Sentía más rencor. No entendía las razones. Por eso replicó a esa voz: tú creaste a ese niño y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió: es tiempo de que regrese a su rebaño. Su misión en la tierra ya la cumplió. Verás, hace años envié a una oveja mía que tenía muchas habilidades y soñaba con ser doctor. Él soñaba con ayudar a sus demás hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de su creador. Así que envié a otra oveja, a este niño enfermo, no para perderlo, sino para que regresara a mí y rescatara a la oveja perdida entre tanta ciencia hace mucho tiempo. El cirujano lloró, y lloró inconsolablemente. Días después, luego de practicar la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño mientras los padres lo miraban amorosamente. Aquel niño despertó, sonrió al doctor y le dijo muy amorosamente: doctor, ¿abrió mi corazón? Sí, hijo mío, sí lo abrí. ¿Y qué encontró ahí, doctor? Tenías razón, hijo mío. Tenías razón. Ahí encontré a Jesús. El Creador, al enviarnos a este mundo, nos da la libertad de que nos equivoquemos en cuanto a su divinidad. Nuestra fe debe ser muy firme para recordar que Él es el eje de nuestras vidas. No perdamos la brújula. Vivamos en armonía, sembrando y cosechando los valores que harán de nosotros esos seres dignos del amor de Dios. Tantos héroes hemos visto desfilar en las pantallas con sus capas y sus mallas, pero nunca nada es real. Se transforma, de repente tienen ya superpoderes, te deslumbran que hasta quieres algún día poder volar. Pero hoy canto este homenaje a aquellos que sí son reales, revestidos del amor, con bata blanca y compasión, sosteniendo esta batalla con amor. Te estoy hablando a ti que arriesgas tu vida por mí, a ti que aún con el peso del miedo y dolor no te rindes y continúas tu misión. te estoy hablando a ti que
vas caminando de la mano de Dios, salvando vidas, salvando vidas. Gracias te doy de corazón. Tantos héroes hemos visto caminar con bata blanca, van llenando de esperanza con su lucha sin parar. Se transforman, de repente la pasión brota de su alma, van al frente de batalla, dando todo hasta el final. Por eso canto este homenaje a aquellos que sí son reales, revestidos del amor, con bata blanca y compasión, sosteniendo esta batalla con amor. Te estoy hablando a ti que arriesgas tu vida por mí, a ti que aún con el peso del miedo y dolor no te rindes y continúas tu misión. te estoy hablando a ti que luchas con fe y con valor, sabes que vas caminando. Muy bien, queridos amigos, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para alzar la voz y defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Para escuchar los programas anteriores, suscríbete a nuestro canal de YouTube Artistas Argentinos a Favor de la Vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Yo canto sí a la vida. Tu amor me trajo alegría. Yo vivo y es por ti.